Al Señor. Bueno, vamos en esta noche a pasar a la palabra. El título de la prédica de esta noche es Llamado, escogido y fiel. Llamado, escogido y fiel. Padre, yo te doy gracias en esta hora, amado mío. Vengo a ti en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, te entrego mi vida, Señor. La palabra que va a ser predicada, Señor. Yo te pido, Padre, bendice esta palabra, Señor, que va a ser predicada en esta noche. Oro por la iglesia que está presente y te pido, Espíritu Divino de Dios, que seas tú, Señor, dándoles espíritu de sabiduría, Señor, de revelación, del conocimiento tuyo, Señor. Espíritu Divino de Dios, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señora, dándonos entendimiento, Señor, con respecto a lo que nos quiere hablar en esta noche, Señor. Derrama de tu santa unción, precioso Espíritu Santo de Dios, y ayúdanos a entender lo que nos quieres hablar a cada uno de nosotros, Señor, porque cada uno de nosotros, Señor, somos especiales para ti, Señor, porque tú nos amas inmensamente, Señor. Y Padre, esta palabra, Señor, como dice en Isaías, Señor, esta palabra no volverá vacía, sino que tú harás lo que quieres hacer en cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre, muchas gracias te doy en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, iglesia preciosa, entonces una cosa es ser aceptado por Dios y otra cosa es ser aprobado por Dios. ¿Cierto? Y bueno, algunos me miran así como que ¿qué va a decir la pastora? ¿Qué va a decir esta hermana? Claro, una cosa es ser aceptado y otra cosa es ser aprobado. Todos los que estamos aquí hemos ingresado a un colegio, a una universidad, a un instituto y nos han aceptado para ingresar a estudiar a ese lugar, ¿cierto? Pero el hecho de que nos hayan aceptado para ir a estudiar allí no quiere decir que ya somos aprobados. ¿Es así o no es así, iglesia? Para que me entiendan lo que les quiero decir en esta noche. Porque estamos a 27 de diciembre. La primera semana de diciembre y la última de noviembre, muchos salieron llorando de los colegios, muchos salieron frustrados de las universidades, porque un día, a comienzos de este año, fueron aceptados. Tuvieron una entrevista y los aceptaron e ingresaron a estudiar su semestre, pero al finalizar, tristemente fueron muchos desaprobados, reprobados, no pasaron. De así que el Espíritu Santo de Dios me coloca este ejemplo para que entendamos que muchos son aceptados, pero no todos son aprobados por el Señor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muchos son aceptados por Dios, pero no todos son aprobados. Y bueno, el libro de Apocalipsis habla del triunfo del Cordero de Dios, pero se nos dice que el Cordero de Dios tiene un ejército de discípulos a través de quienes Él pelea sus batallas y obtiene la victoria. Estos discípulos son llamados, escogidos y fieles. ¿Son qué? Llamados, escogidos y fieles. Entonces, muchos son llamados, otros son escogidos, pero ¿cuántos son fieles? ¿Cuántos han permanecido? ¿Cuántos van a esas campañas de sanidades, a esas campañas de milagros? Este año nosotros tuvimos la experiencia aquí en Acacias de hacer una campaña y hablaba yo con mi esposo, se invirtió recurso económico, recurso humano, se hicieron muchas cosas. Fueron 3 días, pero pregúnteme en cuántas personas hay en este lugar de esa campaña. E indagué en las otras congregaciones, en las otras denominaciones, porque acuérdense que somos una sola iglesia.
y no había resultado de ello, porque muchos son los escogidos, muchos son los llamados, pero ¿cuántos perseveran? ¿Cuántos son fieles? Y de eso nos quiere hablar el Señor en esta noche. Entonces, en Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Ese es el texto base. Muchos son llamados, pocos son escogidos y todavía menos son fieles. Los fieles son los que vencerán. De ellos se habla en el libro de Apocalipsis 10 veces. 10 veces habla el libro de Apocalipsis de los fieles, de los que van a vencer. 10 veces se habla en el libro de Apocalipsis de los que van a vencer. Tales discípulos de Cristo no solo han sido aceptados por Dios, sino también probados por Él a través de muchas circunstancias, a fin de ser aprobados para su obra. Y yo creo que no puedo ir muy lejos, pero todos los que aquí estamos, si yo le preguntara a Daisy, le preguntara a cualquiera de nosotros, ¿cuántas personas ha conocido desde que estamos en la iglesia de Cristo? ¿Y cuántos han perseverado hasta este momento? ¿Y cuántos ustedes han conocido que han desertado, como los que van a prestar el servicio militar, o como los que llegan a las universidades también? ¿Cuántos han llegado a hacer carreras de derecho, de administración, de cuántas cosas, de medicina, y quedaron en el quinto semestre, en el cuarto semestre? Por una cosa o por otra no perseveran y no alcanzan. Y acuérdense que en el reino de Dios, todo lo que pasa en el reino de Dios está aquí plasmado en la tierra. A veces nosotros somos tan místicos y todo es aleluya y todo es no, hermanos, lo mismo que nosotros hacemos aquí es lo mismo que pasa en el reino de los cielos. Los que perseveran. Conozco jóvenes, conozco personas que teniendo muchas dificultades y lograron escalar y llegar y tener un título profesional. A pesar de que hubieron muchas dificultades, lo lograron. Lo mismo ocurre con la iglesia de Cristo. Llegamos, nos congregamos y creemos que porque hicimos la oración, creemos que porque nos bautizamos, eso todo va a ser color de rosa de aquí para allá. Eso, mejor dicho, yo voy a andar como en nubes de algodón, nada me va a tocar. Voy a ser como las películas de... Ay, su pastora mira tantas películas. Bueno, pero quiero decir, como las películas, por ejemplo, de Blancanieves y los 7 enanitos. Pero quiero decir que hay muchos chicos, bueno, aquí tengo unos jóvenes, díganme ustedes, ayúdenme en películas así que son todas así como todo tan bonito, todo que pintan todo tan de color de rosa, que aquí no pasa nada, ¿sí? Ayúdenme, pero ay, no me ayudan esos muchachos, Dios mío. Bueno, quiero decir que nosotros tenemos que tener la mente en el cielo, pero los pies bien puestos en la tierra. No crean, querida iglesia de Cristo, que porque nosotros somos cristianos evangélicos, entonces todo el tiempo vamos a estar levitando. No, nosotros tenemos que ser hijos e hijas de Dios que testifiquen de un Dios verdadero, que vivamos la vida en Cristo con excelencia, que a pesar de que vengan las pruebas, las luchas, nosotros perseveremos y andemos con nuestra frente en alto. ¿Me comprenden, iglesia? Porque algunas personas decían, yo no entiendo por qué pastoras y Julano, Sutano, Perencejo, Anacleto y Anacleta si oran tanto y hacen tanto y eso, y por qué a todas horas están enfermos. Yo no soy quien para decir eso.
Cada persona tiene una dificultad diferente, cada persona, unos tienen dificultades en el área financiera, otros en el área matrimonial, otros en el área ministerial, otros con la parentela, otros en su trabajo. Hay personas que llegan a Cristo y yo no sé qué pasa y no consiguen trabajo, no sé qué pasa. Pero a medida que yo vaya dando la predicación, ustedes me van a entender, iglesia, qué pasa. ¿Por qué Dios permite tantas circunstancias a veces en nuestras vidas que uno dice, pero Señor, pero ¿por qué a mí? Pero Señor, pero si yo voy y lavo las sillas de la iglesia, si yo hago tal cosa, Señor, si yo estoy pendiente, si yo llego muy temprano al culto, Señor, si yo me arrodillo allá a orar, si yo hago eso. El Señor tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos seres individuales para Cristo. El trato que tiene con Marta no es el mismo que tiene con Anacleta, con Pancracio, no es el mismo. De así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y todo depende de la comunión que tú tienes con Cristo. El Señor te va a fortalecer en esa situación que estás pasando. Entonces, decíamos que muchos son llamados, pocos son escogidos y todavía menos los fieles. Los fieles son los que vencerán. De ellos se habla en el libro de Apocalipsis. Fueron muchos los que creyeron en Jesús cuando estuvo sobre la tierra, pero Él no se comprometió con todos ellos. Ojo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús lo seguía las multitudes? Siempre habla que donde quiera que el Señor Jesús iba, cuando iba de una provincia a otra, dice que las multitudes lo seguían. Pero las multitudes lo seguían por un interés, porque había sanidades, porque había liberaciones, porque había un interés, no había un amor genuino. Realmente no seguían a Jesús porque lo amaran, porque estaban interesados en conocerle, no, sino porque había una prebenda y porque querían recibir algo. Era puro interés. Entonces, fíjese, iglesia, el primer grupo estuvo compuesto por las multitudes. En Mateo 19:2 dice, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. El primer grupo, imagínense el primer grupo. Desde entonces, luego miramos en Juan 6:66, de ese grupo se dijo más tarde, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sí ve cómo se va el grupo aminorando? Cuando el Señor Jesucristo empezó a decir, cuando Él sanaba, cuando Él cuando libertó a muchos y el Señor Jesús empezó a decir, bueno, tomen su cruz y sígame, el que quiera realmente estar conmigo tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Ya muchos dijeron, no, pero ya empezó a pedir muchas cosas, ya realmente no, ya recibimos lo que necesitábamos, ya dejemos así. Como suele pasar en muchas partes. Hay en iglesias la iglesia de Cristo, pero hay en denominaciones donde se dice, va a haber una campaña de sanidad y milagros, y eso llega hasta el perro y el gato. Y eso fue ese fin de semana llenísimo, y eso uno ve caras nuevas. Ya la otra semana, como no hay campaña, entonces más o menos como estamos hoy. Le digo yo a un servidor, fíjense, estamos en el mes de diciembre, ¿cierto? Y aquí estamos los fieles. ¿Estamos quiénes? Los fieles. Ojalá que todos realmente seamos fieles, hermanos. Gloria al Señor por esta iglesia preciosa. Entonces, el primer grupo estuvo compuesto ¿por qué? Por las multitudes. El segundo grupo era más pequeño. Había 70 en ese grupo con un ministerio especial para las 70 naciones gentiles. No los voy a poner a leer. Génesis 10, ahí habla de las naciones gentiles. Después de esas cosas designó el Señor también a otros 70. Eso está en Lucas 10:1, que el Señor después designó a otros 70. O sea que empezó el Señor a hacer ¿qué? Como a pasar
¿cómo se llama la que? La zaranda, gracias, muy amables, muy queridos. La zaranda, entonces el Señor empezó entre las multitudes, que eran muchísimos. Nosotros aquí no tenemos ni idea la cantidad de gente que seguía al Señor Jesús. Nosotros no nos imaginamos, pero llegó un momento en que el Señor Jesucristo empezó a pasar la zaranda. Dijo, bueno, vamos, yo necesito un equipo de trabajo, yo necesito gente que realmente esté conmigo porque me aman y se interesan en conocerme. Entonces, el tercer grupo, iglesia, consistía en 12 hombres. En aquellos días, vamos a mirar Lucas 6, 12, 13. Lucas 6, 12, 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fuera de tal grupo escogió al cuarto grupo. Tremendo, ¿no? ¿Cómo va de las multitudes? Entonces el primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo. El tercer grupo eran ¿quiénes? Los 12. Y para escoger a los 12, ¿qué hizo? Pasó toda una noche orando. Entonces, vamos al cuarto grupo, hermanos, al cuarto grupo, el cual consistía solamente de 3. El cuarto grupo solamente habían 3. Y dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto. Eso está en Mateo 17, 1, 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué bendición. Yo me imagino a Pedro, a Jacobo y a Juan. Yo no puedo tal vez en este momento, ¿cómo se diría? Hablarlo, no podría expresar la emoción que sintieron Pedro, Jacobo y Juan. Porque cuando él los llevó a ese monte y se transfiguró, dice que vieron su majestad, su grandeza que iluminaba. O sea, ellos ya eran sus íntimos, sus íntimos. Por un minuto, iglesia, cada uno de nosotros pensemos en una multitud, como cuando hay esos conciertos de esos artistas de hoy en día, que hay unos que hay, Padre Santo. Y de ahí va el Señor pasando la zaranda y quedan 3. Para quedar esos 3 es porque el Señor Jesús realmente conocía sus corazones y sabía quiénes eran ellos. Y dice que subió al monte y se transfiguró. Este grupo de 3 serían testigos oculares de su majestad. Fueron testigos oculares. La Biblia no habla de nadie más, sino de ellos 3. Y yo quiero que miremos en 2 de Pedro 1:16 en la versión lenguaje actual. 2 de Pedro 1:16 en lenguaje actual. 2 de Pedro, ¿sí lo tienes? Por favor, iglesia, mire acá, dice, cuando les enseñábamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso, no estábamos inventando una historia, sino que con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro Señor. Qué precioso este versículo. Con nuestros, o sea, poder decir Pedro eso, y lo estaba diciendo ya en las cartas de él, en la segunda carta, con nuestros propios ojos lo vimos. Sabemos cuál es el poder del Señor Jesucristo. No es una historia, no estamos inventando, es que nosotros fuimos testigos oculares de ello. O sea, esto es algo realmente precioso.
Estos discípulos representarían a aquellos que proseguirían a la meta. ¿Se acuerdan que dice en Filipenses 3:14? ¿Se acuerdan al supremo llamamiento? No se acuerdan. Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esos discípulos iban a pasar y llegar a la meta, así pasara lo que pasara. Pedro vivió muchas cosas, Jacobo, Juan, pero ellos tenían un norte. Y así viniera lo que viniera y pasara lo que pasara, que los vamos a matar, que los vamos a meter a la cárcel, que les vamos a hacer esto, que les vamos a hacer. Ellos no les importaba nada porque sabían en quién habían puesto su mirada. Sabían el poder que había en su maestro, en su Señor, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie se lo había contado, ellos lo habían visto. Y nosotros hoy en día, tal vez no hemos visto como vieron Pedro, Jacobo y Juan, pero en nuestras propias vidas hemos visto una transformación por medio del poder del Señor Jesucristo. Los que nos hemos dispuesto sabemos que cuando un día le aceptamos y le recibimos, permitimos que Él empezara a trabajar en nuestras vidas. Y hemos visto cómo el Señor ha transformado nuestro espíritu y nuestra vida. Hemos visto cómo el Señor ha transformado nuestras familias. Hemos visto cómo el Señor ha sanado a muchos, no solamente de un cáncer, no solamente de una osteoporosis, de una diabetes, sino que ha sanado sus emociones. El Señor ha traído sanidad a esos recuerdos, a esas cosas que nos han pasado en años atrás, y muchos hoy decimos: yo no puedo creer cómo Dios pudo hacer lo que hizo en mi vida. Yo no puedo creer yo cómo pude perdonar esto, y sumémosle esto y otra vez esto y aquello, y sigo perdonando. Cómo yo era de rencorosa, cómo yo era de esto, cómo yo era de aquello, y cómo el Señor ha obrado en mi corazón. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: no lo he visto, pero el Señor ha hecho unas maravillas en mi vida, en mi esposo, en mis hijos, en muchas personas, ¿cierto? Y eso nos ayuda a mantenernos fieles. Estos tres son como los vencedores, los que serán recompensados con el certificado de aprobación de Dios. ¿Cuántos queremos tener ese certificado de aprobación de Dios? Como cuando nos graduamos de la universidad y sacamos pecho y nos ponemos la gorrita y nos ponemos todos lindos, preciosos y hermosos y decimos: vea, soy bachiller, o vea, soy doctor, soy veterinario, soy administrador de empresas, soy abogado, soy químico, soy química. Así como nosotros logramos y trabajamos por esos diplomas, por esos certificados que nos hacen alguien aquí en la tierra, porque muchas personas les encantan que le digan: doctor, doctora, pase por aquí su merced, siéntese aquí, doctora, doctor. Y eso, si así pusiéramos ese empeño, si así mismo trabajáramos, si así mismo realmente nos esforzáramos por recibir ese certificado de aprobación del Señor, si así mismo le pusiéramos ese empeño, esa fuerza, ese amor a las cosas del Señor. Entonces, esos son los tres grupos, ¿cierto? Y vendría: ¿cómo ganar la aprobación de Dios? ¿Cómo ganar la aprobación de Dios? No todos los que siguen a Jesús califican para ser incluidos en este círculo íntimo. En Juan 2, 23, 24,
Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 23 y 24 dice: estando en Jerusalén, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. El Señor ya conocía sus pensamientos, Él ya conocía sus intenciones. Acuérdense que cuando alguien venía a Él y le iba a decir, o estaban ya teniendo pensamientos de malicia, pensamientos de, pero ¿y este quién se cree que es? ¿Y este por qué hace eso? ¿Por qué se está sentando con las prostitutas? ¿Por qué se sienta en ese lugar con los cobradores de impuestos? Pero ¿y este quién se cree que es quién? Y el Señor Jesús les decía: ¿usted por qué piensa eso? ¿Usted por qué hace eso? Entonces, dice ahí en el Evangelio de Juan que el Señor Jesús no se fiaba de ninguno de ellos porque ya conocía lo que ellos pensaban, lo que ellos iban a hacer, cómo actuaban. Él no se fiaba de ellos. Él decía: no, eso a mí no me convencen ahí con adulaciones, con una palmadita aquí y diciéndome: maestro, ay, su merced tan lindo, tan linda, qué belleza. No, el Señor Jesús conocía lo que había en los corazones y por eso Él a veces respondía como respondía. Y algo para nosotros conseguir la aprobación de Dios es procurar el bien de otros. Debemos procurar, ¿qué, iglesia? El bien de otros. Jesús sabía que la gran mayoría de aquellos que creían en Él lo hacían únicamente por razones egoístas. Venían a Él solo para recibir bendiciones personales. Sus pecados habían sido perdonados, pero no deseaban ser vencedores. Bueno, y mucha iglesia en este tiempo está así. Y qué tristeza, hermanos. Qué tristeza que muchos llegan y bueno, como hicieron la oración de fe y como ya hice un curso aquí y otro curso allí, ya para qué tantas cosas, eso hay, no, o sea, ya el Señor me perdonó, yo ya tengo entrada al cielo, eso que tanto iglesia, eso que tanto estar allá metido, como dicen muchos, ¿no? Estar allá lambiendo ladrillos, ¿eso para qué? Pero el Señor permite que nosotros vengamos para que seamos preparados, instruidos en la palabra, para que recibamos ese pan que necesitamos para nuestro espíritu, para que tengamos fortaleza, para que cuando necesitemos nosotros allá afuera dar una respuesta, tengamos las herramientas, tengamos el conocimiento de la palabra. Para eso es. Uno deberá anhelar ser libre de ese deseo egoísta que busca el bienestar propio a expensas de los demás. Si hay algo que el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros como sus hijos, es a ser generosos, a ser dadivosos, a dar de lo que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida, darán en vuestro regazo, ¿cierto? Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y si hay algo que nosotros vemos es que el Señor no escatimaba. Si el Señor iba pasando, vemos muchos ejemplos en la palabra. Cuando esta mujer con ese flujo de sangre que llevaba tanto tiempo y había una multitud, y ella se acercó y fue sana, y el Señor sabía que ella había sido sana. Pero el Señor iba también a prestar, a orar por otros que también estaban enfermos. Él no se preocupaba porque había tanta gente. Él no se preocupaba a veces si estaba con sed, si estaba con hambre. Él era una persona generosa. Cuando Él vino aquí a la tierra nos enseñó que si alguien necesitaba ayuda, que debíamos de estar así mismo nosotros prestos para ayudar. O sea, lo que el Señor Jesús quiere es que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo. De gracia recibiste, da de gracia. Si tú ya oras por una persona, y mire, hermano, y usted, si alguien le llama y le dice: mira, lo que sucede es que aquí en tal parte hay una persona enferma y está requiriendo de una oración. Usted puede ir porque no es usted, es el Espíritu Santo de Dios a través de usted. Usted dice: Señor,
Padre, yo soy su instrumento, yo voy a orar por esa persona y tú te vas a glorificar. Pero si empezamos, ay no, pero qué tal que yo vaya y ore y no pase nada, o qué tal que esa persona se ponga peor, ay no, no, mejor que llamemos a la hermanita Ruperta que sirve allá en tal iglesia, o llamemos al hermanito, o el pastor, no, pero el pastor no, llamemos a la pastora. No, hermanos, la palabra del Señor me enseña que aquí todos nosotros somos ministros competentes, que todos estamos revestidos de poder y de autoridad. A mí la Biblia que yo tengo, la Biblia mía no dice solamente los pastores y las pastoras y solamente los evangelistas tienen la unción. No, aquí todos tenemos la unción para ir a orar por una persona que necesite sanidad o que necesite ser libre. Todos la tenemos. Lo que pasa es que somos egoístas. Lo que pasa es que no creemos en el poder de Dios. Somos perezosos. Y por eso no hacemos la tarea. Entonces, ¿debemos de qué? De procurar el bien de otros. Debemos de procurar el bien de otras personas. Segundo, pase la prueba de Dios. Hay un tema en la palabra del Señor que es muy conocido. Pero bueno, voy a leérselos en Jueces 7. Jueces 7 y me van a entender ustedes de lo que estamos hablando. Lo tienes ahí, Kevin, Jueces 7 del 1 al 8. Jueces 7 del 1 al 8. Se demoró. Para que lo lean. ¿Qué pasó? Para que lo lean todos, porque hay algunos que los veo sin Biblia. Para que recordemos. Es que me gusta que leamos todos, pero bueno, si ya no se pudo, entonces hagamos. Entonces vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 7, y vamos a leer del 1 al 8. Jueces 7 del 1 al 8. Dice así la palabra: los 300 valientes de Gedeón. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y entonces Jehová dijo a Gedeón: con esos 300 hombres que lambieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas a cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Esta historia es muy bonita y vemos el poder de Dios ahí. Vemos que nunca
lo que acontece es por nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, por el gran poder que tenemos, porque tenemos dinero, porque tenemos, no, empresa, qué sé yo, no. Cuando Dios nos quiere bendecir, nos bendice y punto, pero es a su manera. O sea, nosotros tenemos que estar muy sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué Él quiere que hagamos y cómo quiere Él que hagamos las cosas? Fíjense, cuando Gedeón congregó un ejército para pelear contra los enemigos de Israel, tenía 32,000 hombres. 32,000 hombres con él. No obstante, Dios sabía que no todos ellos eran genuinos de corazón. Habían unos que estaban ahí porque les tocó estar. Como muchos muchachos hoy en día que prestan el servicio militar porque les tocó prestarlo, pero no porque ellos querían, sino les tocó. Así que él decidió recortar tal número. Los temerosos fueron enviados a casa. ¿Sí pusieron cuidado en la lectura? O sea, los que tenían miedo, mejor que se fueran para su casa porque no iban a hacer nada, iban a hacer estorbo más bien. Entonces, habían quedado solamente 10,000 después del recorte. Entonces le dijo Dios a Gedeón que los llevara al río y los probara. Solo 300 hombres pasaron la prueba y fueron aprobados por Dios. Solo 300 de 32,000 hombres. La manera en que aquellos 10,000 soldados tomaron el agua del río para satisfacer su sed fue el medio que Dios utilizó para determinar quién calificaría para ser parte del ejército de Gedeón. Ellos no sabían que estaban siendo probados. 9,700 de ellos se olvidaron del enemigo mientras se arrodillaban para satisfacer su sed. 9,700. Solamente 300 de ellos permanecieron alertas sobre sus pies, tomando el agua en forma de copa. O sea, cogían el agua con la mano y la llevaban a su boca. Mientras que los otros se descuidaron y ¿qué hicieron? Se arrodillaron. Iglesia preciosa del Señor. Los 9,700 hombres cogieron y se arrodillaron y se acordaron solamente de que tenían sed y se fueron al agua a lamer el agua y se olvidaron que habían enemigos alrededor. Mientras que los otros, los 300 hombres, los otros estaban ahí, pero ellos estaban mirando y estaban cogiendo agua y estaban tomando, pero estaban mirando, vigilando. En cambio los otros pensaron solo en su sed. Pensaron solo en ellos. ¿Me están comprendiendo, iglesia? ¿Sí? Entonces, el Señor nos está hablando. ¿Cuántos de nosotros hemos sido probados de distintas maneras? Y muchos hemos hecho lo que hicieron los 9,700 hombres de Gedeón. Saciar nuestra sed ahí como, perdónenme la expresión, como burritos. Solamente lo nuestro, lo demás, pues miren a ver cómo se las arreglan, miren a ver qué hacen. Porque somos muy egoístas, somos mezquinos y no pensamos en los otros, solo estamos pensando en nosotros, en saciar nuestra sed, en hacer lo mío, en buscar mi provisión, mi abrigo, mi sustento. Y de los otros, pues ellos verán qué hacen. Y ese no fue el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó, nunca. De así que por eso el Señor Jesucristo permitió, el Señor permitió ese ejemplo. Ese ejemplo no quedó en la palabra porque sí. Ese ejemplo quedó para que nosotros lo leamos y entendamos lo que el Señor nos quiere hablar. Que si yo hoy tengo un pan y el vecino, aunque no vaya a mi iglesia, aunque el vecino no sea cristiano, aunque él haga lo que haga, a mí no me manda el Señor a juzgar a mi vecino, a mí me manda que yo sea bendición para ese vecino. A mí me manda el Señor a que yo dé sin estar mirando cuánto doy o por qué doy. No, mi problema no es ese. Él allá se las verá con el Señor. ¿Y qué tal, iglesia? Si por ese gesto precioso, por esa gentileza de mi parte, por ese querer compartir, ¿qué tal, iglesia? Que esa persona conozca de Cristo, porque yo estoy siendo luz en medio de la oscuridad, porque estoy siendo realmente sal que sazona esa tierra. Estoy dejando el egoísmo a un lado.
Pero hay muchas personas hoy en día que aún se congregan en diferentes denominaciones y siguen siendo personas egoístas, que solo piensan en ellos, primero ellos, segundo ellos, tercero ellos, y quedó algo, no, también para mí. Y van a una iglesia y llevan años recorriendo tales denominaciones. Dios nos prueba en las cosas ordinarias, iglesia. Dios nos prueba en las cosas ordinarias, en nuestra actitud hacia el dinero, hacia los placeres, honores o glorias terrenales y comodidades. Así como sucedió con el ejército de Gedeón, Dios arregla las circunstancias de cierta manera para probarnos y ver cómo reaccionamos, pero no comprendemos su propósito. He visto tantas familias y personas que pasan por una situación y por otra y por otra y por otra, y uno dice, pero ¿qué pasa, Dios mío? Pero el Señor no nos manda a que juzguemos a nadie, sino que tendamos la mano. A mí el Señor me manda a que sea solidario. El Señor me manda a que ayude hasta donde no tenga. O sea, siempre me acuerdo de la milla extra. Aunque usted esté cansado, aunque esté pasando lo que esté pasando, pero si usted tiene cómo ayudar al prójimo, hágalo. Porque acuérdense que una vez estudiamos los mandamientos, ¿no? Y el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Todos los mandamientos se resumen en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo puede ser el vecino del frente, tu prójimo puede ser tu primo, tu prójimo puede ser tu tío, tu prójimo puede ser el señor que vende la carne, el de la droguería. Ama a esa persona como si fuera a ti mismo. Porque no sabemos si tú llegas en ese momento y esa persona necesita una palabra, está desconsolado, está triste. He encontrado personas que se están separando y no son cristianas, y bueno, les he hablado y pues yo no me las sé todas. Su pastora le falta todavía mucho, pero de lo poco que Dios me ha dado, doy, y el Señor hará algo, ¿sí? Pero eso es lo que el Señor quiere, que nosotros demos. De gracia recibiste, da de gracia. Y ninguno de nosotros sabemos en qué momento estamos siendo probados. Pero amada y preciosa iglesia de Cristo, cuando tú y yo tenemos una comunión genuina con el Padre, y cuando el Señor nos está probando, el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Y el Señor sabe cómo nosotros estamos reaccionando, y si lo estamos haciendo por interés o porque me vean o porque simplemente molesta tanto que tome, o realmente lo está haciendo de corazón, porque estás cumpliendo con el segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. A mí me parte el corazón, iglesia, y pueden pensar ustedes lo que quieran, pero a mí me parte el corazón ver personas en los semáforos con niños. Y mucha gente me dice: pastora, pero es que usan los niños. A mí los niños, para mí los niños es algo que no, o sea, yo no puedo como pasar por alto, yo no puedo como hacerme la que no vi, porque no puedo. En Bogotá tuvimos, cuando estuvimos con mi esposo semanas atrás, y vimos una señora con uno, y entonces yo siempre, hay monedas ahí ahí en el carro. Mi esposo a veces echa las monedas de 15,000 y yo le digo: papi, hay monedas, hay monedas, y a veces ya hay tanto monedas, y ya lo último, estábamos pasando, bueno, por un sector, y ya otro muchacho, y entonces: papi, ya no quedan monedas. Entonces me dice: miren su monedero. Pero yo también, hermanos, y yo digo: bueno, yo no sé, hermanos, o sea, pero por dar una moneda de 500 uno no se queda pobre. Si esa persona no la gasta en lo correcto, es problema de él,
no es problema mío, pero yo cumplo con dar, porque qué sé yo, si esa persona no ha podido tomarse ni un café, no ha podido comer un pan, mucha gente está en necesidad y yo pienso siempre, Señor, yo ya tuve un desayuno y voy a tener un almuerzo, Señor, tengo un techo y esas personas, y hay gente que hablan mal, a mí me molesta esos correos que pasan y esos mensajes de que, ay, los hermanos de tal parte no hacen esto, no hacen aquello, a mí o sea, yo nunca multiplico un mensaje de esos, porque yo he visto personas que realmente están pasando necesidades y a mí me duele el corazón, iglesia. Sean de esta comunidad o sean de otra comunidad o aun que no conozcan a Cristo, con más veras. Con más veras. A mí me han criticado, me han molestado por eso. Ay, pastora, pero usted para qué da para eso, usted por qué hace eso. Eso es mi problema. Yo siento de parte de Dios que lo debo hacer. Conozco la palabra y me falta mucho, iglesia, me falta mucho. Hay personas que le hacen a uno y le dicen, ay, pastora, si usted sabe tal cosa, si sabe tal. No, iglesia, todavía me falta mucho y siempre lo he dicho. Soy una obra en proceso. Pero de lo que yo he leído en Proverbios, de lo que yo he visto de la vida de Jesús, nosotros siempre debemos de estar prestos a dar, no a tender la mano, sino a dar. De lo que tengamos, demos. Y Dios siempre nos multiplica y Dios siempre nos bendice y Dios siempre está pendiente de nuestras necesidades. Y ya para terminar, esto está larguito, pero ya para terminar, el tercer punto, y dejamos ahí, no sea distraído por el mundo. No sea distraído por el mundo. Jesús nos amonestó a no dejar que los ciudadanos de este mundo nos distrajeran. Él dijo, mirad también, eso está en Lucas 21:34, iglesia. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Yo siempre oro, y aún en crisis que nosotros hemos tenido económicas, yo siempre, aunque no vea nada en la nevera y nada de eso, yo le digo, Señor, gracias, porque en esta casa siempre va a haber abundante alimento, abundancia de alimento para los que estamos y para los que vengan, va a haber alimento en abundancia. Iglesia, yo oro así, yo lo creo así y lo he visto así. Siempre que llega alguien o viene visita, el Señor siempre nos da y podemos bendecir y tenemos provisión abundante. Porque el Señor no escatima para sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta noche? Yo soy su hija y soy bendecida. Soy su hija y soy bendecida. Somos bendecidos por el solo hecho de conocer a Cristo, por el solo hecho de poderle decir, Padre, he aquí a tu hija. Eso es lo mejor que podemos tener. Poder ir a su presencia y escucharle a Él a través de la palabra y poder hablar con Él es la mayor bendición que tenemos. Todo lo demás son añadiduras. Todo lo demás son añadiduras. Cuando tú tienes una conexión con Él, lo demás viene. Entonces, Pablo exhorta a los cristianos de Corinto diciendo, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen y los que lloran como si no llorasen. Quiero leerles esta parte, pues que es muy larga, pero la resumo. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Eso os digo para vuestro provecho, no para tenderle el lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento se acerquen al Señor. Eso está en 1 Corintios 7, 29, 35. Lo leía y alguien me decía, ay no, pero eso está muy confuso, pero eso no se entiende. Sí se entiende, iglesia. Está diciendo que el que está casado,
que viva bien, que sea fiel, que tenga un buen hogar. El que está soltero, si no tiene necesidad de casarse, que viva bien su soltería a la luz de la palabra y no a la luz de los valores de este mundo, porque este mundo da unos consejos que son terribles, pero a la luz de la palabra, estemos viudos, casados, solteros o como sea, si lo vivimos a la luz de la palabra, vamos a vivir bien, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña y nos instruye a través de ella. La vida de santidad reclama de nosotros confiar totalmente en Dios para recibir sabiduría espiritual, rechazando la sabiduría del mundo. La santidad dedica tiempo y energía a conocer al Señor y escoge asociarse con otros creyentes. ¿Sabían ustedes, iglesia preciosa, que la santidad, cuando yo quiero realmente tener santidad, me preocupo e invierto tiempo en conocer a Cristo? Invierto tiempo en la presencia de Él, invierto tiempo leyendo su palabra y meditando en ella. Porque usted, ¿cómo puede ser santo? Yo, ¿cómo puedo ser santa? Pues somos santos porque la palabra dice que somos santos, porque el Señor hizo ya la obra. Pero si realmente yo quiero vivir esa santidad, yo tengo que conocer qué es lo que el Señor me pide a mí. ¿Qué me pide a mí si soy una mujer casada? ¿Qué me pide a mí para que sea una mamá de excelencia? ¿Qué me pide a mí para que sea una cristiana de excelencia? Yo tengo que conocer qué es realmente lo que el Señor demanda de mí para que sea una mujer de excelencia. Santidad no es solamente que usted no se involucre en actos bochornosos en esta temporada. Santidad es que usted conozca lo que Cristo demanda a la iglesia para vivir una vida correcta. Eso es santidad, iglesia. Muchas personas creen que santidad es solamente cuando venimos aquí y cogemos la silla y la volteamos para allí o la volteamos para acá y No, la santidad usted la vive desde el momento en que se despierta y pone su pie en el suelo. La santidad es cómo usted empieza el día y cómo empieza a hablarle a su esposo, cómo empieza a hablarle a sus hijos, cómo es usted en su trabajo, cómo se comporta usted en su vecindario. Eso es santidad. Pero a veces tenemos tergiversada la palabra santidad, porque somos muy santos en este lugar, pero somos muy diablitos allá afuera. Aquí todos somos tan lindos, tan bonitos, pero afuera salen aquí los... Porque a veces creemos que santidad es solamente decir aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. Santidad es que usted viva una vida correcta, porque a veces viven vidas correctas más las personas sin Cristo que las personas con Cristo, porque nos volvemos muy religiosos y no tenemos los pies bien puestos sobre la tierra. Morir cada día para que Cristo viva a través de nosotros. No podemos permitir que nada de este mundo nos distraiga de nuestra total devoción al Señor. Las cosas legítimas del mundo son un lazo más grande que las cosas pecaminosas, debido a que las cosas legítimas se ven bastante inocentes e inofensivas. Podemos aliviar nuestra sed, pero debemos formar una copa con nuestras manos y tomar del agua necesaria que calma nuestra sed, sin dejar de estar alertas ante cualquier sorpresa del enemigo. Nuestra mente debe estar ocupada en la batalla que el Señor nos ha comisionado a pelear y no en la satisfacción de nuestra sed y hambre y deseos egoístas. Primera de Juan 3:15, 17. Primera de Juan 3:15, 17. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. En esto hemos conocido
el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Lo que estaba hablando ahorita, ¿no? La generosidad. No solamente la generosidad económica, la generosidad de orar, la generosidad de aunque yo tenga cosas hasta aquí que hacer, pero hay alguien que quiere y necesita ser escuchado. Generosidad, iglesia, no es solamente dinero. Generosidad es que esta persona me necesita, sea hermana en Cristo o no lo sea, esa persona necesita ser escuchada. Y yo le voy a dar de mi tiempo, así tenga 50,000 cosas que hacer, pero cuando yo le invierto tiempo a esa persona, estoy siendo generosa. Cuando una persona me pide oración y aunque yo esté muy ocupada y oro aunque sea 10 minutos por esa persona, estoy dando de lo que tengo, ¿cierto? De lo que Dios me ha dado, estoy siendo generosa. O sea, la generosidad es integral en todas las áreas, no es solamente dinero. ¿Me comprenden, iglesia? El Señor Jesucristo quiere que seamos generosos. Dar una sonrisa. Aquí el pastor a veces molesta que un abrazo y una sonrisa. Entonces yo digo, no, cuando yo estoy ahí alguien está diciendo, hermano, pero ríase bien o si no, no se ría. Porque uno puede, una sonrisa, no, sonría de verdad, hermano. Hay personas, y yo lo he experimentado, andando en la calle o algo, y yo veo a una persona así como triste o eso, y yo le sonrío. Hay niños que son muy lindos y yo les sonrío. Y hay niños que como que se vienen hacia uno cuando uno les sonríe, cuando uno les da una cara amable, porque de pronto en la casa todos viven con una 38, a toda hora con una cara así que, ¿cierto? Y que ni, no hable, cállese, quítese, no coja, no mire. Yo digo, ay, pobrecitos los niños, Dios mío, yo sé que a los niños hay que educarlos, yo sé, pero hay que explicarles y hay que tratarlos con amor. Iglesia amada del Señor, y con esto concluyo en esta noche y el próximo jueves seguimos. Ustedes, hermanos preciosos, ustedes saben por qué hay tantos adolescentes, iglesia, en este tiempo, en alcoholismo, en drogadicción, en prostitución, en homosexualismo, porque en sus hogares no hay generosidad, porque en sus hogares no hay tiempo, porque en sus hogares los maltratan, porque en sus hogares los tratan como cualquier cosa. Porque si, ay, es que los jóvenes hoy en día son perezosos, los jóvenes hoy en día no hacen, y a todos los tratan por igual, no. No, iglesia, nuestros jóvenes necesitan ser afirmados, necesitan ser amados, necesitan tiempo, necesitan ser abrazados. Los padres hoy en día necesitan que les inviertan tiempo a sus hijos, que los lleven a un lugar, les compren un helado, que salgan con ellos, que caminen con ellos. Nosotras como madres con nuestras hijas, los varones con las hijas y con los hijos. Nuestros jóvenes adolescentes están siendo muy descuidados, iglesia. Y si ustedes lo están haciendo, un aplauso para ustedes. Y si no lo están haciendo, hermanos, ¿qué estamos sembrando en nuestra generación? Y ustedes, madres, yo soy una que le digo, hay una familia vecina allá y yo he exhortado, y ellos no son cristianos, pero yo le he dicho al papá de esos jóvenes, qué bueno que usted, señor, sacara, él tiene un negocio, y le digo, oiga, qué bueno que usted sacara un tiempo y se fuera con sus hijos, un día al menos, porque ese hombre trabaja de domingo a domingo, y él dice, no, y él me dice, pastora, no, él sabe que soy pastora. No, pastora, es que si no se trabaja, es que hay que ahorrar pasos chinos, es que hay que hacer yo no sé qué pasos chinos. Y un día yo le dije, con todo el respeto que usted me merece, don Julano, pero qué tal que el día de mañana se le cayera a usted esa casa, o Dios nos guarde que usted se enfermara. ¿Y a dónde le queda todo el trabajo? Mire, esos muchachos necesitan un tiempo de esparcimiento con usted. No es que usted los mande, vayan allá, jueguen o vayan allá a la piscina. Vaya usted con ellos, comparta con ellos. Cierre este negocio más temprano y siéntese y cene con ellos. Hable con ellos, conózcalos. Usted no conoce a sus hijos. Entonces me dijo, ay, pastora, usted se me está metiendo al racho, se me está metiendo al racho. Pero es que, como les digo yo, iglesia,
como que las palabras me fluyen, como que yo quisiera coger algunos personajes y sacudirlos. Oiga, despierte. No es solo trabajo, necesitamos tanto de tiempo del uno al otro. Necesitamos tanto conocer nuestros hijos, conocer a nuestros padres. Mire, hay matrimonios que no saben qué es lo que el esposo le gusta, la esposa no saben, los hijos, cuál es el color de mi hijo, cómo es que a mi hijo le gustan los zapatos, qué es lo que le gusta más de comida. Hay muchos que no saben y muchos que se congregan en ese lugar y en otros lugares, iglesia. Y no conocemos a nuestros hijos, no conocemos a nuestros esposos porque no hay tiempo. Todo es trabajo porque hay que ahorrar, hay que trabajar porque hay que hacer, hay que invertir. No todo es trabajo. Y con eso concluyo. Padre, yo en esta noche te doy infinitas gracias a ti, amado Señor. Gracias, amado Padre Dios, porque, Señor, somos muchos los llamados, Señor. Y tal vez muchos aceptados, Señor, pero ¿cuántos seremos aprobados, Padre? Señor, si realmente entendiéramos, Padre, que es amar a nuestro prójimo, Señor, como nos amamos a nosotros mismos, Señor. Si realmente, Señor, fuéramos sensibles en esos momentos que estamos siendo probados por ti, Señor. Cuando hay una necesidad cerca, Señor, y no entendemos. Cuando a veces actuamos, Padre, como aquellos 9,700, Padre, que se agacharon y solamente pensaron en saciar esa sed personal, pero no miraron más allá, no miraron la necesidad de muchos. Señor, hoy oro a ti, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a entender, Padre, que no solamente, Señor, queremos ser aceptados, sino queremos ser aprobados por ti, Señor. Queremos, amado Dios del cielo, ser sensibles a la necesidad de nuestro hermano, ser sensibles a la necesidad de esa persona que está allá afuera, Señor. Ser sensibles, Señor. Padre, dar de lo que tú nos has dado a nosotros, Señor. Ir, Señor amado, y compartir en este tiempo, Señor, tu palabra. Ir y hablar solamente de lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Con eso sería suficiente. Decir, yo antes era esto, esto y eso, pero el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo ha hecho una obra en mí y ahora soy esto, esto y esto. Señor, permítenos, como decía el apóstol Pablo, Señor, poder hablar con denuedo, poder hablar sin temor de ti, Señor. Danos, Padre, la gloria, ese denuedo, Señor, que tenía Pablo para ir, Señor, a compartir las buenas nuevas. Y no solamente hablar, Señor, sino que nosotros, cada uno de nosotros, podamos ser esas cartas abiertas, que cada uno de nosotros seamos esa Biblia andante, Señor. Que tal vez no necesitamos tanto de hablar, Señor, sino que por nuestro testimonio, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de actuar, Señor, muchos van a llegar a conocer a un Dios vivo, a un Dios que ama, a un Dios que no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento suyo. Padre, yo te doy muchas gracias en esta noche por tu divina palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, oro para que cada uno de nosotros, Señor, seamos, Padre, entendidos de lo que cada uno de nosotros, Señor amado, necesitamos, precioso Señor, hacer. En el nombre de Jesús, te doy infinitas gracias, mi amado Señor. Amén.